Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Entonces, básicamente, vamos a trabajar hoy un verdadero arrepentimiento. Entonces, acabamos de leer Mateo 1:21, dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces, si vamos a trabajar hoy, y un verdadero arrepentimiento implica confesar, implica reconocer nuestra condición, ¿cierto? Y entonces reconocemos nuestra condición, ¿para qué? Para confesarle a nuestro Padre Celestial que hemos ¿qué? Que hemos pecado. Entonces confesamos. Al confesar nuestros pecados, ¿qué es lo que nosotros, cuando ustedes y yo nos equivocamos, y si en verdad somos personas conscientes de nuestra condición, de pecadores primero, y de que podemos ir ante un Padre bueno y confesar nuestros pecados? ¿Para qué confesamos nuestros pecados? ¿Para que la gente sepa en qué condición estamos? ¿O para que Dios sepa en qué condición estamos? Entonces, o todas las anteriores. Confesamos, ¿para qué? Para ser perdonados, ¿cierto? ¿Y a quién le confesamos nosotros nuestros pecados? Primeramente a Dios. ¿Y quién tiene el poder para perdonar pecados? Dios, en la persona de Jesús. Entonces, hay un verdadero arrepentimiento cuando reconocemos nuestra condición de pecadores. Entonces, primero, reconozco mi condición, ¿cierto? Ahora, ¿qué pido? Pido perdón, o sea, misericordia. La palabra de Dios nos dice que nuevas son sus misericordias cada día. Pero ¿en quién nos regala ese perdón nuestro Padre Celestial? Dios. Acabamos de leerlo y encontrar la respuesta. En su Hijo Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que hemos trabajado estos días de que Jesús es ¿quién? Dios. Por eso Él le dijo que le colocara por nombre Emmanuel. Sigo leyendo el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de que Él iba a mandar ¿a quién? A un Salvador. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Pero en el versículo 23 nos dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que traducido a nuestro idioma significa Jesús, que significa Dios con nosotros. Y vamos a Isaías 7:14. Vamos allí a Isaías, el versículo 7, capítulo 7 y el versículo 14. Por eso el Señor mismo le dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Eso ya estaba profetizado muchísimos años antes. Pero nosotros leemos eso muy rápido, porque dice que es, y recuerda que el domingo vimos en Colosenses 2, que trabajamos desde el versículo 6 al 10, y entendimos claramente que Jesús es Dios. O sea, Dios encarnado en la persona de Jesús. Eso nos debe de sorprender. Deberíamos nosotros
cada día vivir más tranquilos. Porque si Jesús, aquel que juzga al mundo, dio su vida por nosotros, entonces claramente las Escrituras nos aseguran que hemos sido ¿qué? Perdonados. Y lo único que necesitamos es pedirle perdón a Dios, reconocer nuestra condición de pecadores, pedirle perdón y apartarnos de esas malas prácticas. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz, Él anuló esa acta que había contra nosotros. Por eso los invito a que vengan el domingo y el domingo vamos a trabajar más ampliamente ese tema. Vamos a trabajar Colosenses 2, los versículos 11 al 15. Si quieren pueden tomar nota de esa cita bíblica, Colosenses 2, del 11 al 15. Y en eso vamos a profundizar con el favor de Dios y la guía del Espíritu Santo ese tema el domingo. Ahora sigamos acá. El nombre de Jesús significa ¿qué? Salvador, Dios con nosotros, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y a quién vino a salvar? A nosotros, su pueblo, y nos vino a salvar. ¿De qué nos vino a salvar? Del poder del pecado. Entonces, recuerden que pecado es todo aquello que daña nuestra relación con Dios y desvía el propósito, mejor dicho, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recuerden que también hemos trabajado la puerta estrecha y la puerta ancha, recuerda, e inclusive si han visto, si han trabajado los devocionales, la semana pasada trabajamos sobre la puerta estrecha y la puerta ancha. Y acá también en la iglesia hemos trabajado eso en algún domingo, que se recuerdan que mandé a timbrar una camisa con el camino ancho y el camino estrecho, y de esos miradores, que no todo el que le diga Señor, Señor, será salvo. Y no todo el que diga, no, pero si es que en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en fin, el Señor claramente nos dice que Él vino a su pueblo a salvar. Es decir, nosotros, ¿por qué le pedimos perdón a Dios? Porque reconocemos que Él es Dios, pero aparte de que Él es nuestro Salvador y que perdona nuestros pecados, Él es nuestro Señor. O sea, nosotros nos inclinamos delante de Él y a través de ese acto de arrepentimiento genuino y sincero es lo que nos lleva a decirle, Dios Padre, perdónanos. Entonces, está claro que Jesús es nuestro ¿qué? Salvador. Entonces, recuerden que cuando nosotros decidimos, por la gracia de Dios, contarle a Dios nuestra condición de pecadores, Él en su soberanía, en su misericordia y en su bondad, Él decide perdonarnos. Él no hace acepción de personas. Somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón y no le entregamos a Dios ese corazón lleno de miseria. O sea, por eso nuevas son las misericordias de Dios. Nosotros nos contaminamos, hemos estado contaminados antes de Cristo y aún en Cristo tenemos que tener cuidado cada día de no contaminarnos, porque la palabra de Dios dice que el que crea estar firme, cuide de no caer. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, el versículo 3. Vamos a leerlo. Dice, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día,
según las Escrituras. Entonces, esto nos lleva a entender claramente que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Es que es tremendo eso. Él murió por nuestros pecados. ¿Qué hizo por nosotros? Entregó su vida, derramó su preciosa sangre hasta la última gota de su cuerpo para pagar esa acta que había en contra de nosotros. Entonces nos lleva otra vez a Colosenses 2, los versículos 11 al 15, que vamos a trabajar más a profundidad ese tema y vamos a quedar más complementados. Pero ahora estamos entendiendo que ¿qué? Porque ante todo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la gente de Corinto, de que porque ante todo les transmití a ustedes de lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pero mira, aquí hay algo bien. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Entregó su vida por nosotros hasta la última sangre, hasta la última gota de su preciosa y santa sangre, yo lo digo así, porque Él en todo fue tentado, pero en nada pecó. Por eso el sacrificio de Él es el único válido para dar salvación. Porque, ejemplo, ustedes y yo, con muy buenas intenciones, podríamos dar la vida por alguien, pero no sería más que un acto muy digno de admirar, pero no le va a dar salvación a nadie, porque ustedes y yo hemos pecado. Entonces, el único que no pecó fue el Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que quiero que notemos acá. Dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y dice en el versículo 4 de 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 dice, que fue sepultado, que resucitó. Entonces no lo leamos tan rápido. Ahí podemos entender de que Él es un Dios vivo. O sea, Él no se quedó ahí en la cruz. Por eso no es el crucifijo el que tenemos que estar mirando, sino esa cruz está vacía, porque la tumba del Señor Jesucristo está vacía, porque Él resucitó. Entonces, si nosotros morimos al pecado, este es un tema que vamos a trabajar, por el digo, Colosenses 2, 11 al 15, pero pueden ir adelantándose, leyéndolo para el próximo domingo. Entonces, Él no nos deja ahí muertos, sino que Él nos da vida. Eso es lo que significa espiritualmente. Porque nosotros podemos estar vivos, respirando y hasta gozando de buena salud en nuestro cuerpo. Pero si no estamos en Cristo, estamos apartados de Cristo, vivimos practicando las mismas cosas antes de conocer un versículo, digo yo, de la palabra de Dios, antes de encontrar ese perdón de Dios, antes de que Dios nos entregara su perdón. Es decir, nosotros somos los que le pedimos perdón a Él y Él nos concede ese perdón. Tenemos una nueva vida, vida nueva en Cristo. Por eso es que estamos trabajando y entendiendo qué dice las Escrituras. A ustedes y a mí ya no nos pueden juzgar por los pecados antes de Cristo. Y dice la palabra de Dios en Romanos, que si aquel que juzga entregó su vida por nosotros, entonces ¿quién nos juzga a nosotros? Es su palabra. Por eso, ¿quién es un justo? El que ajusta su vida a lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos entendiendo esto de qué es un verdadero arrepentimiento. ¿Quién es el que nos perdona los pecados? Dios. Para que haya perdón, pues tiene que haber un arrepentimiento, ¿cierto? Ejemplo, cuando ustedes y yo, guardando las proporciones, como siempre digo, si yo lastimo a una persona, ¿qué tengo que ir a hacer? Si yo lo reconozco, que en verdad falla, yo voy y le digo, perdóneme, fui un
torpe al insultarlo o a maltratarla, y perdóneme y de verdad estoy genuina y sinceramente arrepentido. Entonces yo puedo encontrar de parte de esa persona el perdón, ¿cierto? Es decir, está bien, sí me lastimaste, no esperaba esto de ti, y está bien, te perdono, pero dame tiempo porque no puedo seguir siendo el mismo porque él podría reaccionar de esa manera, ¿cierto? Sí te perdono, pero dame tiempo a que sane la herida, ¿sí? O también le puede decir, no, yo no lo perdono y chao. O puede decirle sí, pero ya nosotros de nuestra parte le pedimos perdón a esa persona. Y vuelvo y le digo, cuando ustedes y yo nos equivocamos, entonces primero viene el arrepentimiento y luego recibo el perdón. Entonces no puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Ejemplo también, hay muchas personas que nunca reconocen su error, su falta, su agravio, su insulto, lo que hayan hecho. Y muchas personas dicen, no, yo lo perdono. Pero perdonar no significa que usted siga exponiéndose a la misma situación que le están haciendo o que le hicieron. Y menos cuando la otra persona no ha tenido de verdad un arrepentimiento. Entonces usted le otorga un perdón que él no está recibiendo porque él ni siquiera o ella ni siquiera está reconociendo que ha hecho algo que haya dañado a alguien. Entonces hay que entender todo esto. Entonces nosotros le pedimos a Dios que nos perdone y es el resultado de que en verdad nos arrepentimos. Y si pedimos perdón, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de esa práctica. Yo no puedo seguir pidiendo perdón y seguir insultando o maltratando a esa persona. Eso queda claro, ¿cierto? Bueno, entonces, pero lo más importante que entendamos ahora acá es que si yo ya hice todo ese proceso y le pido perdón a Dios, y es recibir el perdón de Dios, es decir, no seguir con esa culpa, ni ya nadie me puede estar señalando, ni me puede estar culpando por algo que ya Cristo, mi Señor, Jesús, mi Señor y mi Salvador, me ha perdonado. Yo tengo que también, quitarme esa culpa, no andar en mi mente y en mi corazón con esa culpa ahí que no me deja avanzar y me mantiene estancado. Entonces tengo que entender que sí he sido perdonado. Vamos quedando claros con eso, ¿cierto? Entonces, eso es una nueva vida, o sea, que fue sepultado, 1 Corintios 15, versículo 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, Dios no nos deja ahí sepultados, sino que nos resucita también a una nueva vida. Entonces, vamos a Hechos 10:43. Hechos capítulo 10. Versículo 43. Y dice, de él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él, ¿en quién? En Jesucristo, recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Vamos a leer esta historia de Pedro en casa de Cornelio, para que podamos entender mejor este tema. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperando los parientes y amigos íntimos que habían reunido. Les entro en contexto, entremos en contexto de qué es lo que está narrando este texto bíblico. Pedro tuvo una visión y que fuera allí a casa de Cornelio. El Señor le habló a través de una visión, pero también le había hablado a Cornelio. Y Cornelio envió unos emisarios a buscar a Pedro. Pedro va con estos emisarios. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. No solo los emisarios, sino otros creyentes de la ciudad de Jope, donde estaba Pedro. Y un día después llegó a Cesarea.
a la casa de Cornelio. Entonces Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Pedro llega a la casa de Cornelio. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digan. Mire qué bonito, ¿no? ¿En dónde estaban? En una casa, en la casa de Cornelio. Y se me viene ahorita como esa imagen. Mire que estamos nosotros aquí reunidos en una casa. Y mire qué bonito el mensaje que el Señor nos está dando a través de su palabra. Eso tiene que llenar nuestros corazones de gozo, ¿cierto? O sea, Dios está viendo y con alegría y gozo del ver acá las personas que estamos reunidos en esta noche. Y dice el versículo 34, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Tengamos en mente esa palabra, esas 2 palabras. Temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con Jesús, o sea, con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de ¿qué? De su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Ven acá que si aquel que juzga, porque el Señor Jesucristo es el que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Entonces mire, para que quede paz en nuestra mente y en nuestros corazones una vez más en esta noche.
si aquel que es Jesús, el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, dio su vida por nosotros, entonces nosotros estamos completos en Cristo. Tenemos la absoluta seguridad y no nos debe dar temor de que si estamos en Cristo, cuando Él nos mande a llamar a su presencia, si un ser querido nuestro está en Cristo, es decir, ha recibido ese regalo de salvación por gracia, que es un regalo inmerecido. O sea, nosotros no tuvimos nada que hacer, sino no más que creer en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de eso se trata esta lección, de entender de que si hemos sido salvos por la gracia de Dios, estamos en Cristo, Él nos ha perdonado. Ya somos unas nuevas creaciones en Cristo. Y que Él no nos dejó ahí sepultados en el pecado, sino que nacimos espiritualmente de nuevo y estamos en Cristo y Él nos ha regalado no solo salvación, escúchenme bien, sino nos ha dado ¿qué? Vida eterna porque nos resucitó. Un día este cuerpo va a morir. Por eso es el primogénito Él en la resurrección, porque Él sí no volvió a morir. Por eso es que Jesús es Dios. Él es un eterno presente. ¿Ya? Nosotros un día vamos a morir a esta vida, pero para tener vida eterna. Y nos van a dar un cuerpo glorificado. ¡Qué bendición! Con esto ya deberíamos nosotros de gloria a Dios, aleluya, apague y vámonos. Con esto que nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de por qué es que nosotros nos arrepentimos, por qué pedimos perdón y debemos de recibir ese perdón de Dios y no seguir dudando en nuestra mente ni en nuestro corazón de que somos salvos para la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, Él nos mandó a predicar al pueblo. Estoy leyendo el versículo 42 de Hechos 10. ¿A quién mandó a predicar? A sus apóstoles. Recuerden que aquí está Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, contándole a Cornelio las buenas nuevas, no solo para Cornelio, sino para su familia y los más íntimos que estaban ahí. Entonces, hoy el Señor, a través de su palabra, nos está hablando a nosotros, porque quizás en algún momento de nuestras vidas hemos dudado o estemos dudando de que de verdad seamos salvos, de que en verdad necesito entregarle a Dios mi condición de pecador, reconocerle que he fallado, que he faltado y que he pecado. Es decir, eso me lleva, ese arrepentimiento me lleva a una condición de decirle, Padre, perdóname. Pero también de reconocer en mi mente y en mi corazón que sí, que Dios nos ha perdonado a través de la obra de Jesús, porque escrito está. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe. Es una condición, es creer, o sea, es por fe. No dudemos, por medio de su nombre, el perdón de pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados del don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Entonces miren cómo a través de un hombre como Cornelio estaba orando, ¿cierto? O sea,
había pasado algo en él, había un arrepentimiento en Cornelio. Y tal arrepentimiento lo llevó inclusive a llamar a Pedro, o sea, el Señor tocó su corazón. Volvamos a leer esto, y esto es lo que quiero que a través de la palabra de Dios quede claro en nosotros, de que hemos sido perdonados, ¿sí? Entonces dice, Cornelio contestó, Hechos 10:30, Hechos capítulo 10, versículo 30, estoy leyendo. Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. Si este hombre oraba, era porque ya era un creyente como nosotros. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración. Entonces, qué bonito que entendamos que si en verdad nosotros ha habido un verdadero, genuino y sincero arrepentimiento, le hemos confesado a Dios nuestra condición de pecadores, le pedimos perdón, Él nos perdona. Y entendamos que nosotros oramos y Dios escucha la oración de sus hijos. Aún así hayamos caído en un pecado, pero si nosotros de verdad le confesamos a Dios ese pecado y hay una convicción de que no quiero volver a caer en esa condición de pecado, Dios escucha nuestras oraciones y Él hace algo con alguien. ¿Para qué? Para que pueda recibir ese mensaje de salvación, porque Cristo ya hizo esa paga por ese pecado que ustedes y yo cometimos. Pero claramente, si hay un verdadero y genuino arrepentimiento y hemos pedido perdón y hemos recibido ese perdón de parte de Dios, pues eso nos tiene que llevar a apartarnos de toda mala práctica en nuestra vida. Y apartarnos también de la culpabilidad. Porque ¿qué impide que yo reciba ese perdón? Porque todavía me siento sucio, todavía sigo culpándome. Entonces ya hoy es un buen día para que entendamos que hemos sido perdonados. Y lo único que tenemos que hacer es confesarle a Dios y apartarnos realmente y dar frutos que demuestren un verdadero arrepentimiento. Entonces fíjese que Cornelio, a través de la oración, encontró respuesta de Dios enviando a uno de sus hijos, a uno de sus apóstoles, el apóstol Pedro, y quien les explicó todo esto y quien claramente a través de las escrituras que leemos hoy hemos entendido que hemos sido perdonados. Y entendamos, de él dan testimonio, versículo 43 del capítulo 10. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados? Creer en Jesucristo y creer que al tener nosotros esa grandísima bendición de haber sido perdonados por Él, de aceptarnos en el cuerpo de Cristo, estamos en comunión con Él. Entonces, claramente, todo el que cree en Jesucristo recibe por medio de su nombre el perdón de sus pecados, ¿sí? Entonces, tenemos claro que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Él anuló esa acta que había en contra nuestra. O sea, Él hizo una acción y un evento. O sea, no era como en el Antiguo Testamento, que se pasaba por alto esos pecados y había cada año un sacrificio. En Jesucristo ese sacrificio es completo y suficiente para la humanidad y Él hizo un pago legal. Legalmente Él lo pagó. ¿Con qué? Con su cuerpo, con su preciosa sangre, por todos nuestros pecados. Entonces ahora vamos a Mateo 26, 28. ¿Quedó claro eso, cierto? Entonces vamos a través de la palabra de Dios ir reforzando
esto que hoy estamos entendiendo de que un genuino y sincero arrepentimiento me lleva al perdón de Dios. Si yo le confieso a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios, que es fiel y justo, Él perdona nuestros pecados y borra toda nuestra maldad. O sea, esa acta ya quedó anulada. Eso está en Primera de Juan 1:9, lo que acabé de decir, que Dios, si nosotros nos acercamos confiadamente a Dios, Él que es fiel y justo, Él perdona nuestros pecados. Nosotros nos acercamos confiadamente y le confesamos los pecados que hemos cometido. Él es fiel y justo, Él nos perdona todos nuestros pecados y nos regala algo más. Borra toda esa maldad. Mateo 26, versículo 28, dice: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Él pagó con quién? Con su preciosa sangre. Y por medio de ese acto que Él hizo en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Entonces, no tiene usted por qué seguir culpándose por esos pecados que usted y yo ya le hemos confesado al Señor y por lo que hicimos antes de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es recibir esa nueva vida en Él, que Él nos resucita a una nueva vida. Cuando nosotros confesamos esos pecados, nos apartamos, declaramos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón. Vamos a Romanos 10, por favor. Romanos 10, los versículos 9 y 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero hay esas dos condiciones: creerlo y recibirlo. Creer y recibirlo en nuestro corazón, eso nos tiene que llevar, recuerde que la lección pasada, a un cambio de actitud en nuestra vida. No podemos seguir con la misma vieja naturaleza, sino con una nueva naturaleza, una nueva condición, una nueva actitud, una nueva forma de pensar. Entonces, ¿por medio de qué recibimos el perdón de pecados? Por medio de la sangre de Cristo. Él los pagó. Entonces, fíjese que eso es lo que se llama gracia, un regalo inmerecido. Es decir, en otras maneras prácticas, guardando las proporciones, es un indulto que el Señor nos da a través de la obra que Él hizo en la cruz. O sea, Él borra todos nuestros pecados, pero Él pagó. No es que se pasó por alto y que no miremos esto, no. Él pagó por esos pecados de nosotros allí en la cruz. Eso tiene que ser algo muy importante, que nosotros lo entendamos y lo creamos en nuestro corazón. Y a través de la palabra lo estamos recibiendo, lo estamos entendiendo, y el Espíritu Santo es quien nos revela y nos convence y nos enseña lo que dice la palabra de Dios. Y nos convence no en el sentido de que lo tenemos que creer, no, sino que claramente Él nos lo explica en su amor y en su misericordia a través de su palabra. Y mediante esa fe que Él ha dispuesto en nuestros corazones, que creemos lo que está escrito en su palabra y creemos el testimonio de los ¿qué? De los apóstoles, de los discípulos que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado después de que lo crucificaron. Lo llevaron a un sepulcro y esa tumba está vacía, porque el Padre resucitó a su Hijo Jesús y Él se le presentó a muchas personas en cuerpo resucitado, cuerpo glorificado. Entonces así lo creemos. ¿Por qué? Porque escrito está: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y vuelvo y le digo, Él no nos perdona para dejarnos así,
sino para limpiarnos, es decir, nos regala una nueva vida, es decir, también somos junto con Él resucitados a una nueva vida desde esta tierra, y una vida que va a trascender por la eternidad cuando Él nos llame por segunda vez o cuando Él venga por segunda vez. Si aún estamos vivos en esta tierra, partiremos con Él, iremos con Él a su presencia. Amén. Entonces, Hechos 4:12. Vamos a Hechos 4:12. Dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Está hablando de Jesús. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, claramente es Jesús quien pagó por todos nuestros pecados. Vamos ahora a 1 de Timoteo 2, el versículo 5. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5. Entonces dice la palabra de Dios, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, a través de esa obra que hizo Jesucristo en la cruz, es la que vale. Les decía hace un momento, otra persona con muy buenas intenciones podría dar la vida por alguien, pero esa persona ha pecado. Cristo nunca pecó, y claramente eso es lo que hace, porque Él es el Hijo de Dios y Jesús es Dios mismo, y Él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esto todo es ¿por qué? Porque Dios así le plació hacer ese plan de salvación. Entonces, claramente entendemos que se trata de fe de lo que está escrito en las Escrituras. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él pagó por nuestros pecados. ¿Está eso claro? Y voy a leer en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo para entender de que Él ha perdonado nuestra maldad y cómo el Señor hace algo que Él ya había profetizado. Y leo para ustedes Miqueas capítulo 7 del versículo 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hará con nuestra maldad? Él la echa al fondo del mar. ¿Y qué hará con todos nuestros delitos? Las echa al fondo del mar. ¿Y de cuántos Él se va a acordar de nuestros pecados? Él ya no se acuerda. Cuando habla de que pasa por alto, no es que no haya pagado por nuestros pecados, sino que Él no vive todos los días como nosotros. Ejemplo, si yo le hiciera una falta a mi esposa
ella dice, sí, te perdono. Pero cada vez que ella se enojara o que se acordara de eso, muy seguramente la podría sacar otra vez. Pero es que usted, y por ahí es cuando dicen, alguien con todo respeto a la dama, dicen que las señoras ya no, las cristianas ya no son histéricas, sino históricas. Un chiste, perdónenme, perdónenme, chiste como, pero no, en verdad, y así nos pasa a los hombres. O sea, podemos decir que hemos perdonado, y mucha gente dice, yo perdono, pero no me olvido. Entonces, no es correcto esa expresión. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Si hemos perdonado, como cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que Él ya arrojó al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? Y ahora vamos a terminar con la cita bíblica que les hablé de hace un momento. Entonces, ¿qué debemos de hacer para recibir ese perdón? Solo confesarle a Dios. ¿Cuáles son los pecados que no son perdonados? Los que nosotros no le confesemos a Dios. Porque como hijos de Dios, nosotros no vamos a hacer la afrenta contra el Espíritu Santo, que es ese pecado que no es perdonado y es negar a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador. Pero nosotros lo hemos recibido y reconocemos que Él es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Entonces, vamos a primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 8 y 9, que ya lo mencioné hace un ratico. Es primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, por otra parte, no, si afirmamos, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, claramente, ¿por qué le confesamos a Dios nuestros pecados? Porque realmente nosotros pecamos, porque nosotros fallamos. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de creernos sabios en nuestra propia opinión. Y muchas veces la gente dice, yo no le hago mal a nadie, yo lo único que hago es trabajar, sacar adelante este proyecto llamado, digamos, familia, pero ¿qué cosas estamos dispuestos a hacer para conseguir, entre comillas y subrayado, el pan de cada día? Si ¿quién nos da el pan de cada día como cristianos y nosotros debemos de entender eso? Nos lo da el Dios. Entonces, y también, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por el dinero? Muchas veces nosotros pecamos solamente de pensamiento, porque dice la palabra de Dios que con solo mirar y desear en el corazón usted ya pecó. Y no hace referencia solo a lo que son problemas del área sexual, sino el desear, codiciar los bienes ajenos. Y cuánta gente, ahí es donde, y la palabra de Dios nos dice en Santiago, también que de dónde salen todos los pecados, del corazón. Por eso lo que Dios quiere tratar, y básicamente cuando el Señor en la Biblia habla del corazón, es de nuestro ser interior. Lo que Dios siempre quiere tratar, ¿para qué? Es que sepultemos todos esos malos pensamientos, todos esos malos y equivocados sentimientos, y que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no seamos nosotros los que califiquemos qué es bueno y qué es malo, sino que eso se lo dejamos es a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos tener claridad de qué es bueno o qué es malo? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Por eso es ese nuevo nacimiento, porque ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Y por qué nosotros también fuimos acumulando pecado en nuestra vida? Porque nosotros somos los que determinamos qué es bueno y qué es malo. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, el Señor Dios en el Edén le dijo a Adán, primer hombre, le dijo, de todos esos árboles podrás comer, pero del árbol, ¿del qué? Del conocimiento del bien y del mal, de ese no.
que estaba diciendo, usted no tiene la facultad del ser humano para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a los estándares y el pensamiento del hombre, porque vemos hasta el día de hoy cuánto equivocado hemos sido en nuestra vida, la humanidad entera, y nosotros mismos cuánto nos equivocamos cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Al fin y al cabo podrás tener logros, podrás tener éxito por un tiempo y podrás llenar tu corazón y tu mente por un tiempo, pero después cuando tú realmente estás solito o solita delante de Dios, allí donde solo tú te ves y Dios, usted va a encontrar un vacío. La gente que no tiene a Cristo en el corazón, por muchos logros que tenga, por muchas riquezas, siempre va a tener un vacío si no tiene a Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere trabajar en nuestro corazón, y por eso Él nos llama al arrepentimiento y que entendamos que es para perdonarnos, no es para acusarnos, no es para condenarnos, porque el Señor Jesucristo no vino al mundo para condenarlo, sino para llamar al arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Eso significaba que estábamos muertos, y fíjense que Dios no hace acepción de personas, y lo que el Señor nos llama es al arrepentimiento, pero que entendamos que Él también ya nos perdonó, que no continuemos ahí derrotados por el pecado, que Él ya nos ha dado la capacidad para decirle no a la antigua manera de vivir. Y claramente en el versículo 9 nos dice, entonces, vuelvo y leo el 8, de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, imagínense, que creó todo el universo, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mira las características de Dios. Él es fiel y justo. Si ustedes y yo confesamos nuestros pecados, Él nos los perdona. Y una vez confesados, Él los echa al fondo del mar. ¿Y por qué confesamos los pecados? Los que estamos en Cristo. Se necesita de un genuino arrepentimiento, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, darle gracias a Él porque un día salió a nuestro encuentro, nosotros le confesamos los pecados, Él los perdona y borra toda nuestra maldad. Y nos limpiará de toda maldad, dice el versículo 9. Y vuelve en el 10 y dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y si su palabra no habita en nosotros, ¿quién es la palabra humanada? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recibir el perdón? Básicamente, recibir a Cristo. Y el que tiene a Cristo no practica maldad, no practica un pecado. El que ha sido resucitado con Cristo es de Cristo, y eso nos lleva a llevar una vida apartado del antiguo viejo hombre, de la antigua vieja mujer, y eso es lo que nos lleva a un verdadero conocimiento de que he tenido un genuino y sincero arrepentimiento. He sido perdonado para dar un fruto que demuestra un verdadero arrepentimiento. ¿Quedó clara la lección de hoy? Damos gracias a Dios por su palabra. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.